El pasado viernes 22 de mayo, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se declaró el oficio tradicional de las personas organilleras como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Una manifestación cultural que integra conocimientos, saberes, técnicas y transmisión intergeneracional que refleja memoria histórica y sonora, identidad cultural y cohesión social. Sin embargo, esta declaración nos lleva a preguntarnos sobre los criterios establecidos para designar que algo sea considerado patrimonio cultural, pero sobre todo ese vínculo que la sociedad establece con eso que se ha denominado como patrimonio y las posibilidades para que este último pueda ser empleado como una herramienta en la educación. Algunas respuestas y alternativas se encuentran en el libro Educación, Patrimonio e Historia, Reflexiones sobre la interpretación, enseñanza de la cultura y el pasado, publicado por Newton Edición y Tecnología Educativa. Y hoy, en la Feria de los Libros, vamos a conversar con sus coordinadores y autores, los doctores Pedro Ortiz Oropesa, Amílcar Carpio Pérez y el profesor del UNAM, Ariel Corpus. Soy Álvaro Canseco y como cada lunes les doy la bienvenida a la Feria de los Libros, el espacio radiofónico de la FIL, Palacio de Minería en Radio UNAM, un espacio lleno de palabras, donde llegan historias de todos lados y donde cada lector decide a qué aventura embarcarse. Les invito, como cada semana, a interactuar con nosotros mediante nuestras cuentas. En X nos encuentran como @ferialibros, en Instagram, la Feria de los Libros, y en Facebook, donde estamos haciendo una transmisión simultánea a través de la fibra óptica. Nos encuentran como la Feria de los Libros y a través de la caja de comentarios. Ustedes nos pueden enviar saludos, comentarios y por supuesto también opiniones acerca del patrimonio cultural de este país. Díganos, pues ustedes qué patrimonio conocen, cómo se vinculan a él y cómo es que lograron ustedes reconocer que eso era denominado patrimonio cultural. Vamos a escuchar nuestra cápsula de Ecos Vivos, pero regresamos con más a la Feria de los Libros en su emisión 1234. Ecos. Ecos vivos. Ecos vivos. El próximo 31 de mayo, Javier Sicilia cumple 70 años y vale la pena retomar una pregunta que atraviesa gran parte de su obra. ¿Qué puede hacer la palabra frente al dolor? Formado en letras francesas en la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Sicilia ha sido poeta, novelista, ensayista y periodista. Durante décadas colaboró en medios de comunicación como Uno más Uno, La Jornada, Proceso y Letras Libres. También fundó revistas como Ixtus y Conspiratio, espacios donde pensó la relación entre cultura, espiritualidad y vida pública. Pero su nombre quedó marcado de otra manera en 2011, después del asesinato de su hijo, Juan Francisco Sicilia, en manos del crimen organizado. Desde entonces su escritura y su presencia pública cambiaron de tono. El poeta salió de los libros para acompañar a otras víctimas de violencia en México y fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, no para hablar en nombre de otros, sino para compartir una herida que ya existía en miles de familias. Su obra poética, reunida en títulos como La presencia desierta o Tríptico del desierto, sigue dialogando con el silencio, la pérdida y la búsqueda de sentido. Quizás por eso, hablar de Javier Sicilia no es solo hablar de un autor, sino de alguien que convirtió la palabra en denuncia, el duelo en acción colectiva y la poesía en una forma de resistencia, incluso cuando las palabras parecen insuficientes. Escuchas la Feria de los Libros. Escucharon Ecos Vivos en la voz de Nayeli González. Y a propósito del Día del Maestro que se celebró el pasado 15 de mayo, tenemos dos libros de cortesía para ustedes.
también a cargo de Newton Edición y Tecnología Educativa. El primero es la formación en línea del profesorado en educación básica de México, aportes desde la investigación educativa, coordinado por Graciela Cordero Arroyo, y también un libro del cual estaremos platicando en unos minutos más, Educación, Patrimonio e Historia, reflexiones sobre la interpretación, enseñanza de la cultura y el pasado, coordinado por Pedro Ortiz Oropesa y Amílcar Carpio Pérez. Dos libros que, si ustedes están interesados en reflexionar alrededor de la educación en este país, pues bueno, aquí están estas cortesías para ustedes, que se van a ir para las primeras 2 personas que nos escriban en el chat de la transmisión por Facebook la opinión sobre la educación en México, seguido, ya lo saben, del título por el cual ustedes están participando. Síguenos en X, @ferialibros. Como se los adelantaba al inicio de este programa, esta tarde vamos a conversar sobre patrimonio cultural y los vínculos con la educación y la sociedad. Y para ello nos acompañan aquí en el estudio Amílcar Carpio Pérez, doctor en Humanidades en el área de Historia por la UAM Iztapalapa, Pedro Ortiz Oropesa, doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional Campus Ajusco, y Ariel Corpus, profesor de la UNAM. Les damos la bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM y también de la Feria de los Libros. Bienvenidos. Oigan, pues platicábamos antes de que comenzara el programa sobre esta designación que hizo la Ciudad de México para nombrar como patrimonio cultural inmaterial a los organilleros de esta ciudad, y sin duda muchas experiencias, también comentarios se han desatado en redes sociales, porque hay quien dice, claro, hay que reconocerlos, pero también hay que dignificar su trabajo. Y esto evidentemente me lleva también a los usos políticos que se ha hecho de la historia y a estos debates sobre la identidad nacional. Así que me gustaría abrir esta mesa de conversación preguntándoles por qué es que consideran importante que se abran diálogos sobre y alrededor del tema del patrimonio. Bueno, primeramente hay que pensar que la idea del patrimonio suele ser en algunos casos muy idealista, en algunos casos se trata de una acción muy noble de preservar, de contribuir a la identidad, pero no hay que olvidarnos también que el patrimonio tiene sus usos políticos y que esos usos políticos no son ajenos tampoco a cierta instrumentalidad económica, turística y de mercado, y que tienen otros fines que ya se alejan, si queremos verlo así, un poquito de esta visión noble, ¿no? También hay que entender que en estos usos se trata de preservar, se trata de ir promoviendo, y eso nos lleva también a otro tipo de cuestiones y de preguntas que se abren, como a través de un proceso como esto que se hizo, se va a lograr hacer esa preservación. ¿Quiénes son los encargados de preservarla, ¿no? ¿Cuáles van a ser los instrumentos que el Estado va a tomar para poder ejecutar esa preservación? Y desde luego también otro debate u otra polémica que tiene que ser ahí es que el patrimonio al menos tiene que tener 3 elementos: tiene que apropiarse, tiene que ser parte, sí, de la gente, que se la sienta parte, que se identifique con ese patrimonio, pero también que se pueda interpretar y que se pueda activar, es decir, que a la gente no solamente le digan lo que es el patrimonio, sino que tenga relación justamente con él, con su vida diaria, con sus intereses sociales, con su propia identidad. Lo que vemos en este caso, pues y hay que entenderlo fuera también de las actitudes más nobles, sino ver de qué manera está siendo instrumentalizado para otro tipo de elementos, como es el asunto de la turistificación, otros fenómenos como la propia gentrificación, ¿no? Es decir, a qué está obedeciendo este patrimonio y desde dónde se está construyendo, porque no es una idea usualmente que se hace desde la gente o la propia población, sino que en muchas ocasiones, y es el gran problema, viene desde las partes hegemónicas, en este caso del Estado. Has dicho algo muy importante, Ariel, y tiene que ver con la designación, ahora que fue pues el nombramiento de estos organilleros como patrimonio cultural. Yo le preguntaba a mucha gente a mi alrededor, gente que no necesariamente ha estudiado historia ni nada relacionado con ello, que entendían, qué les parecía esta designación. Me decían, bueno, es que para empezar no sabemos qué tiene o cómo se define el patrimonio cultural material, inmaterial, y esto precisamente me lleva ante la abrumadora diversidad de definiciones,
pues me parece importante preguntarte, Pedro, ¿qué podemos entender por patrimonio cultural en general y material e inmaterial en particular? Sí, desde luego, vamos a entender por patrimonio cultural todas aquellas creaciones humanas, ¿no? Y dentro de esas creaciones humanas, bueno, las materiales principalmente son físicas, ¿no? Construcciones, ya sean prehispánicas, ya sean coloniales principalmente, ¿no? Y por inmateriales, pues son todas aquellas manifestaciones culturales que están ligadas a las tradiciones, a las costumbres de las sociedades. Y precisamente uno de los objetivos de este libro es impulsar la educación patrimonial. Amílcar, ¿cuál es la importancia que las instituciones educativas de este país establezcan un vínculo con la sociedad y también con las comunidades mediante la enseñanza con y sobre el patrimonio cultural? Y subrayo este con y sobre, porque el patrimonio se vuelve en una herramienta, pero también en un vínculo, en un puente que se puede trazar y establecer con la sociedad. Yo creo que estamos en un momento muy interesante. Varios autores señalan que estamos viviendo el boom del patrimonio. Este boom del patrimonio nos lleva a reconocer, por ejemplo, a nuestra generación, donde vivimos mayoritariamente en ciudades, que cada ciudad es diferente. Cada ciudad tiene un alma que se puede oler, que se puede escuchar, que se puede percibir. Los sentidos viven en las ciudades. En este sentido, lo que hace falta es educar también a los habitantes de estos espacios para valorar una calle, un árbol, una campana, el sonido que se está perdiendo por la modernidad, por ejemplo, del afilador, del vendedor de camotes, esto de sonido que se oye ya cada vez menos, ¿no? Esos olores que muchas veces nos despiertan, como las comidas que en la Ciudad de México podemos conseguir, el olor de tamales, porque en la noche se huele más ese olor a tacos, que es muy diferente a otras ciudades. Yo creo que lo importante del libro es la invitación no solo a valorar lo que es patrimonio, sino que buscamos cómo decodificarlo, cómo interpretarlo, porque básicamente el disfrute está en eso. ¿De qué me sirve salir a la Ciudad de México donde hay placas, donde hay plazas, donde hay museos, si no sé su valor, si no sé interpretarlo? La apuesta que tenemos nosotros es vincular precisamente esta educación con la interpretación. Entonces lo que tenemos en estos 11 capítulos son intentos por decodificar diferentes patrimonios, patrimonios culturales, inmateriales y materiales. Creo que esa es la otra parte que nos falta y es nuestro pendiente desde las universidades, desde la escuela, enseñar a interpretar para el disfrute de las personas. Que es complicado también vincular a la sociedad, a la comunidad, con eso que se les dice a veces y se les impone que debe o es su patrimonio. Y la pregunta es, aunque suene como muy redundante, ¿cómo generamos ese vínculo con la sociedad, Ariel? La propuesta de libro es básicamente también que se puede hacer a través de la educación. Y la educación en diversas acepciones, tanto la parte formal, porque es un libro mayormente dirigido a estudiantes que en un futuro van a ser profesores de historia y que ellos puedan tener herramientas que les puedan ayudar a los más chiquitines que no se van a dedicar a la historia y que después van a ser adultos a entender justamente y a valorar ese patrimonio, a poder interpretarlo y a poder rescatarlo. Pero también desde el lado de punto de vista informal, crear una forma educativa a través de estos medios, a través de otro tipo de canales más de difusión, de entender que los recursos culturales están a disposición de todos, de cada pueblo, de cada ciudad, y diría también de cada barrio. Cada barrio tiene sus formas características de vivir y de apropiar y de entender su propia situación. Entonces tiene estos dos ejes a través de la educación formal, entendiéndola desde la historia, pero también activando otros procesos locales, y a través de la educación que está más informal, ya por otras redes, por otros mecanismos, por otros canales de difusión, donde se haga una valoración distinta a las hegemónicas del Estado. Y a propósito de lo anterior, y sin hablar propiamente de sus trabajos, que me gustaría que lo hiciéramos en el segundo bloque, pues qué otros temas, qué problemas se pueden encontrar en estos 11 capítulos que convergen en el libro y que seguramente ha despertado el interés y la curiosidad entre nuestros radioescuchas, Pedro. Sí, mira, digamos, si partimos de la idea de que el concepto de patrimonio tiene dos sentidos, ¿no? Uno que viene de la cultura francesa, que es patrimoine, es decir, lo que hemos heredado de nuestros antepasados, y el otro sentido es más anglosajón, que tiene que ver con heritage,
que es lo que nosotros vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces, en ese inter que es el presente y es en el que estamos, es donde nosotros pretendemos que las personas, bueno, los profesores o las personas interesadas en conocer primero esto que llamamos patrimonio, ponías el ejemplo de los organilleros, pues, Claro. ¿no? Digamos, primero tendríamos que conocerlo, comprenderlo, para entonces valorarlo. Y en este proceso de valoración es donde vamos a encontrar estos usos culturales, políticos o económicos del proceso patrimonial, ¿no? Entonces aquí la educación es la que juega un papel central y ese es el objetivo que tiene el texto. Proporcionarle a los docentes y a los no docentes herramientas para poder hacer estos ejercicios. Y que a veces la línea entre patrimonio cultural y gentrificación se puede volver muy difusa, y eso me gustaría que habláramos al regreso de una pausa. Y un ejemplo precisamente de esto que estamos platicando se da y se cristaliza en la historia de Jesús Chablé, mejor conocido como Pat Boy, un rapero que se ha propuesto promover y preservar su lengua natal maya. En 2023 recibió el reconocimiento Lingua Pax International Award 2022 por la Asociación Lingua Pax y la UNESCO precisamente. Es fundador de ADN Maya Producciones, un sello discográfico que produce artistas en su lengua materna y también desarrolla talleres infantiles donde la música y la palabra se han convertido en un medio para acercar a las niñas con sus raíces. Vamos a escuchar a propósito de esta historia. Estamos de regreso a través de las ondas hertzianas de Radio UNAM y también en la fibra óptica a través de www.radio.unam.mx y por supuesto en nuestro Facebook, donde hay personas que ya han reaccionado al programa. Por ahí está José Alberto Moreno, Paula Viveros, Esme, Guadalupe Acosta, Angie Valencia Oropesa, Carolina Valdivia, Joas Ortiz, Guadalupe PS y Esmeralda Murillo Viveros. A todas y todos ustedes, gracias por seguir este programa, por permitirnos acompañarlos en donde quiera que nos estén escuchando. Y bueno, antes de la pausa musical, yo ponía sobre la mesa un tema que puede ser un poco controversial, sobre qué tanto el patrimonio cultural puede favorecer o qué tanto también puede afectar a determinados pueblos, a determinadas colonias, con este fenómeno que vivimos sobre la gentrificación. Bueno, cuando el patrimonio siempre tiene una visión desde arriba,
siempre busca excluir para salvaguardar un elemento. Pongamos un caso de un patrimonio material, ¿no? Algún lugar, alguna casona, algo que en el cual desplace a la gente. Si lo vemos en ese sentido, pues puede de alguna manera ser perjudicial para alguna colonia, algún espacio, ¿no? Si lo vemos como en un sentido de preservar algo que es importante para la gente, como puede ser un mercado de muchos años y que contribuyó a la generación, a llevar a los más pequeños a comercializar ahí, y hay un interés de la propia población, puede generar lazos más de cohesión, lazos más de confianza. Entonces yo más bien lo vería como desde dónde, ¿no? Desde dónde lo podemos ver y desde de qué manera puede ser o no resultar problemático. En algunos casos sí puede desplazar, o puede gentrificar en los mismos espacios, y en algunos otros espacios puede contribuir a generar lazos sociales frente a las hegemonías que vienen de fuera o frente a las políticas estatales de fuera. Que esa es también el objetivo y la intención de este libro, complejizar procesos y fenómenos que a veces se nos quieren presentar como demasiados, pues no sé, simplistas, o es blanco o es negro, y sabemos que hay todo un complejo de factores que intervienen para poder designar si algo afecta o no afecta. Y también uno de los ejemplos que se presentan nos lo brindas tú, Pedro Ortiz Oropesa, donde estudias junto con Alba Martínez Oropesa, la tradición de las ofrendas y las tumbas en la región norte del estado de Guerrero, específicamente en Iguala, Teloloapan, Izcateopan de Cuauhtémoc. Platícanos, porque el capítulo está buenísimo y además nos ayuda a ser conscientes precisamente de cómo o qué implicaciones tiene el patrimonio cultural en una comunidad como Guerrero, además. Sí, por supuesto. En este ejercicio que hicimos con la compañera Alba Martínez Carmona, nos dimos cuenta que hay una tradición que se celebra los días 1 de noviembre de cada año, donde se monta en una habitación, por lo regular es la sala de las casas del difunto, toda una representación de su vida o de su muerte. Entonces es muy espectacular que tú llegas de repente y es toda una habitación decorada con un ambiente entre celestial y terrenal, ¿no? Y que no se difunde, no se conoce. Entonces nos dimos a la tarea de visitar tumbas en Iguala, pues lo hacíamos porque ahí radicamos, pero fuimos a Teloloapan y fuimos a Izcateopan para hacer una comparación. Y entonces lo más sorprendente es, todas son espectaculares, pero Izcateopan es fenomenal, ¿no? Es fenomenal porque hay muchos elementos naturales, ¿no? Por ejemplo, si en Iguala vas a encontrar un valle, porque el difunto se accidentó, entonces representan la colina donde iba el auto y se rodó. En Izcateopan hacen lo mismo, pero con musgo, por el lugar donde está ubicada la comunidad, que es más fresco, que hay este elemento. Entonces, en Iguala hay como más elementos artificiales, digamos, más tecnología, por lo mismo que es una ciudad, que hay más contacto con Iguala, Cuernavaca, pero Izcateopan y Teloloapan tienen más elementos naturales, ¿no? Que ya le van incluyendo, pero hay más cuestiones naturales. Y en Izcateopan podemos encontrar un ejemplo de esto que tú preguntabas, de qué tanto la difusión de este elemento patrimonial puede contribuir a la gentrificación, ¿no? O a favorecer la economía a partir de la visita. Y estas personas, algunas de las que entrevistamos, nos dijeron que precisamente por eso es que no lo dan a conocer mucho, porque ellos quieren vivir su tradición en comunidad, y la gente que vamos de fuera somos muy bien recibidos, pero que no les gustaría que de repente llegara mucha gente desconocida, porque eso alteraría como el ritmo, ¿no? de la tradición, porque llevas una vela, es decir, tú no conoces a la gente, pero llegas a ver la tumba o la ofrenda, en ese caso ellos le llaman ofrenda, llegas y regalas una vela a la familia y ahí te dan de comer. A todo el que va le dan de comer, ¿no? Entonces imagínate, de repente llega una masa de turistas, pues ya rompen con toda esa dinámica, claro. Sí, y bueno, estamos entrando a la recta final de esta emisión, pero
no me gustaría despedirme sin que pues invitaras al público a leer tu capítulo, Amílcar, porque me pareció muy interesante esta representación de la batalla de 5 de mayo, pero en zonas donde no tuvieron nada que ver y se ponen en juego muchas otras situaciones. Platícanos brevemente de qué va tu capítulo. Yo creo que este tema a mí me pareció muy interesante en el sentido de, como lo mencionas, Álvaro, en el pueblo de San Juan de Aragón y en el Peñón de los Baños, ya desde hace varias décadas, se lleva a cabo una representación del 5 de mayo. Y por lo que se ha rastreado es que no participaron en esa batalla de 1862, pero para estas colonias, para estos barrios todavía es parte de su memoria colectiva y su identidad. Incluso, hablando con esto de los organilleros, en 2023 también la Ciudad de México lo declaró una representación patrimonio cultural de la Ciudad de México. Es interesante porque podemos partir de un hecho que quizá no sucedió, pero que son representaciones populares del pasado. Ellos se apropian de la fecha y la interpretan. Para historiadores cuadrados que quieren la fecha exacta, 5 de mayo de 1862, no tendría nada que hacer ahí. Por lo que yo empecé a buscar y a encontrar es cómo estas fechas, estas representaciones, a pesar que no están ligadas con el hecho histórico, digamos, fijo, cuadrado, que dicen los historiadores, detonan aprendizajes y emociones. Lo que hago en ese capítulo es hacer entrevistas en la festividad para saber qué representa para ellos. Y ahí encuentro yo un vínculo muy interesante entre patrimonio, emociones y pasado. La mayoría de los que me entrevistaban, muchos se equivocaban en la fecha, ¿no? Cuando les preguntaba cuándo sucedió, pero me llamó la atención lo que detonaba el participar. Detona sentimiento de pertenencia, detona nacionalismo, detona memoria colectiva e identidad con México. Lo que muchas veces un historiador busca en los libros de texto, lo encuentras en una representación. Entonces yo creo que es el momento de explorar, de valorar, que este tipo de tradiciones también detonan una forma de aprendizaje. A lo mejor no es la historia oficial, pero sí son las representaciones populares del pasado a través de la vida sensible y de las emociones. Y que es de algo de lo que hemos estado hablando esta tarde, de ese vínculo necesario entre patrimonio cultural y sociedad. Amílcar, Pedro, Ariel, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Los invitamos a que adquieran educación, patrimonio e historia y se adentren en estos debates, la verdad, muy interesantes y que nos invitan a reflexionar sobre el presente de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, y saludos, por supuesto, y también agradecer a todo el equipo que está detrás, que ustedes no pueden ver, no pueden escuchar, pero que sin ellos este programa no sería posible. Perla Gatica en la producción, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, locución de contenidos Nayeli González, redes sociales y contenidos Claudia Pérez, a Mike Hernández en el servicio social, en los controles técnicos navegando la nave estuvo Socorro Montes y también nos acompaña Brenda, quien es jefa del área de prensa de la Filminería y le damos la bienvenida, estuvo acompañando aquí en la cabina y que forma parte del equipo. Yo soy Álvaro Canseco, los espero el próximo lunes para seguir platicando sobre más libros, más historias y reflexionar, por supuesto, sobre el vasto mundo del presente en el que vivimos. Hasta entonces. La Feria de los Libros, un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.